Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión y empezamos con la información. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y al representante Hernán Prada en medio de una investigación por supuesta manipulación de testigos. Tras la decisión, el expresidente anunció que renuncia a su curul en el Senado de la República. Uribe aseguró que toma la decisión por falta de garantías en su proceso. Tras una investigación realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal contra los congresistas por los delitos de soborno y fraude procesal. El senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia, tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero, día en que la Sala de Casación se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe, y en cambio, por los mismos hechos, compulsó copias contra el denunciante Uribe Vélez. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar ordenada el pasado 22 de febrero, para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe Vélez y Prada Artunduaga deberán responder por los mencionados delitos. Señores Corte Suprema, la exfiscal Hilda J. Farfán Niño expresó a través de allegados a su familia que conoció todo el montaje contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a comprometerse a desacreditar un proceso. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la instrucción deberá determinar, entre otras cosas, si infringieron o no la ley, así como los eventuales motivos, factores y circunstancias que rodearon los hechos objeto de investigación. Decidieron llamarlo en indagatoria en un proceso que desconocíamos en contra del senador Prada por temas que son totalmente ajenos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en ese es que se le llama indagatoria. De otro lado, la Corte accedió a la petición del senador Uribe Vélez y dispuso escucharlo en versión libre en el curso de indagación previa abierta a partir de la compulsa de copias, también por presunta manipulación de testigos en hechos anteriores al 16 de febrero de 2018, derivada de la investigación preliminar que se adelantó al senador Iván Cepeda. Vamos a aportar todos los elementos de prueba que tengamos y los que podamos conseguir para que esto se esclarezca y finalmente no quepa la menor duda que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha comportado con estricto apego a la ley. Frente a la decisión del máximo tribunal judicial, el representante del Centro Democrático, Hernán Prada, negó su responsabilidad en cualquier actividad ilícita. El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento. Hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios. He procedido de acuerdo con la ley y mis derechos. La Corte, sin escucharme, califica mi accionar como manipulación de testigos. No he cometido ningún delito en mi vida, ni lo cometeré. Le daré la cara a la justicia. Finalmente, para que la Fiscalía General de la Nación investigue esta situación, la Sala remitió copias de algunas interceptaciones telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena y la exfiscal Hilda Janet Niño, exfuncionaria que supuestamente se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez. Diferentes sectores políticos del país reaccionaron tras la decisión del expresidente Uribe de renunciar al Senado. Formalmente a la mesa directiva del Senado de la República no ha llegado ninguna carta firmada por el expresidente Álvaro Uribe. Sí vi la noticia en el Twitter. Espero que esto no se formalice, espero que las cosas se decanten. Si el senador Álvaro Uribe considera que necesita renunciar para ejercer mejor su defensa, es una decisión que todos tenemos que respetar. Se le manda un mal mensaje al país cuando una persona de estas características pone en duda las garantías de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, y en tercer término, si de lo que se trata es de cambiar el juez natural
que en este caso le corresponde, que es la Corte Suprema de Justicia, pues digamos que el mensaje que se le manda al país es todavía peor. Respetamos su decisión, la renuncia que él ha manifestado. Sin embargo, será una gran pérdida para el Parlamento colombiano. Para cerca de 900.000 electores que lo apoyaron en la pasada elección de Senado, va a generar un vacío en la representación y también puede tener repercusiones en el manejo que Centro Democrático le iba a comenzar a dar al Senado de la República. Bueno, hay que ser profundamente respetuoso tanto de la decisión de la Corte como de la decisión personalísima del expresidente Uribe de renunciar al Senado. Ha dicho que lo hace por razones morales y porque no quiere interferir en el funcionamiento del Congreso. Supongo que el representante Prada hará lo mismo. ¿O no va a seguir el ejemplo de su jefe? Senador Álvaro Uribe, ahora que ha sido llamado por la Corte Suprema a rendir indagatoria, es el momento de reflexionar acerca de la importancia de la verdad para la reconciliación de los colombianos. Lo invitamos a dar este paso. Confío en Álvaro Uribe. Lo conozco y he sido testigo de cómo han usado todos los medios de lucha para sacarlo del camino. Estaré a su lado como siempre, seguro de su inocencia, y sé que al final se sabrá toda la historia de este complot. La renuncia al Senado del presidente Álvaro Uribe Vélez es otro acto de responsabilidad y grandeza, propio de su talante, la cual confío reconsidere. Esperamos que la justicia le ofrezca todas las garantías procesales. La política colombiana bastante movida hoy por cuenta de esta decisión sin precedentes de la Corte Suprema. Mauricio, buenas noches. Bienvenido y lo invito a eso, a que hablemos de política. Paula, conmocionado todo el mundo, no solo con la decisión de la Corte Suprema, uno de los dos grandes hechos del día, sino con la reacción del presidente Uribe de anunciar su renuncia al Senado, que por supuesto falta que se haga efectiva y falta ver si el Congreso, si el Senado se la termina aceptando o no, cosa de la que vamos a hablar en un momento, porque vamos por partes. Empecemos, Paula, por el llamado de indagatoria a la Corte Suprema. Bueno, usted se despachó, porque yo le iba a decir que habían varios puntos que yo consideraba que era importante ir barajando, y uno de ellos era lo que usted iba a decir. Bien pueda. ¿Qué implicaciones podría tener esto de llamado a indagatoria? ¿Esto qué significa y hasta dónde lo puede llevar al expresidente Uribe? Pero entonces sí, déjeme no, que me devuelvo un poquito, un par de años, porque la nota de Chicho habla de dos casos, uno posterior al 16 de febrero, otro anterior. En uno le aceptan la versión libre, en el otro lo llaman a indagatoria. Él se queja del segundo, pero no del primero. Entonces, remontémonos por allá hace más de 4 años. El senador Iván Cepeda llama a un debate de control político al senador Álvaro Uribe, expresidente y senador Álvaro Uribe. En ese debate de control político, el tema central es una supuesta participación de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago en la formación de grupos paramilitares. A raíz de ese debate de control político, termina el senador Álvaro Uribe denunciando a Iván Cepeda, al senador Iván Cepeda, ante la Corte Suprema diciendo: este señor está manipulando testigos, ha ido a unas cárceles a visitar testigos, los está manipulando para que se vayan en contra de mi hermano, para que se vayan en contra de esta causa. Pasan los años, la Corte Suprema no decide, y en febrero de este año, para sorpresa de mucha gente, la Corte dice: cerramos el caso de Iván Cepeda. Primera sorpresa, wow, se cerró el caso de Iván Cepeda, no encontró nada aparentemente la Corte Suprema. Pero segunda sorpresa, arranca un proceso contra el expresidente Uribe y senador Uribe y hacemos una compulsa de copias. Este es un primer caso, el que termina en ese 16 de febrero. Y en ese primer caso, como lo decía Chicho en su nota, la Corte Suprema acepta oír en versión libre a Álvaro Uribe. Ya voy a decirle a Paula qué significa que en el otro caso no lo quiera oír en versión libre. Pero la gran sorpresa de hoy no es oírlo en versión libre por ese caso que todo el mundo sabía que venía desde años atrás, sino que arranca un caso adicional, que es una supuesta manipulación de testigos, el otro también es por supuesta manipulación de testigos, efectiva después del 16 de febrero de este año. Es decir, a raíz de esa compulsa de copias, aparentemente, dice la Corte, personas allegadas al senador Álvaro Uribe y con aparente consentimiento de él, dice la Corte una vez más, ustedes oyeron al magistrado, habrían estado tratando de manipular testigos después del 16 de febrero. En este caso nuevo es donde el expresidente Uribe se queja y dice: a mí no me llamaron a versión libre, sino que me llamaron de una vez a indagatoria y no siento las garantías. ¿Cuál es la importancia de la indagatoria? Para responderle a Paula el primer punto, la importancia de la indagatoria no solo es que ya es un paso más
después de la versión libre, acuérdense ustedes que esto arranca con una indagación preliminar, sigue con potencial versión libre, entra a indagatoria en caso de que un proceso de esto siga adelante. Después de indagatoria, la Corte decide si hay una medida de aseguramiento para mantener a la persona en la cárcel y después decide si lo llama a juicio o no. Esas es más o menos las etapas del proceso. Por lo tanto, se salta directamente a la indagatoria con la gran importancia de que después de la indagatoria puede decidir la Corte, aquí hay medida de aseguramiento mientras se decide si se llama a juicio o no. Eso quiere decir que es un paso más grave. ¿Qué pasa mientras tanto? Yo no tengo ni idea si habrá nuevas pruebas o no habrá nuevas pruebas. La opinión pública conoció grabaciones de los hechos previos al 16 de febrero. La opinión pública no conoce pruebas ni grabaciones posteriores al 16 de febrero. Esto agarró por sorpresa a todo el mundo. Mientras tanto, vamos al segundo hecho. El senador Uribe dice, yo renuncio. Entonces, la opinión pública se divide en dos bandos. Unos que dicen, qué acto de transparencia, qué acto de absoluta lealtad con las instituciones, decir, yo no voy a ponerme de senador a defenderme, me voy a defender directamente como persona y me voy a salir de aquí, y eso es una muestra de entereza. Ustedes vieron algunas de las opiniones de quienes entrevistamos. La oposición u otras personalidades independientes dicen, cuidadito que hay, lo que está tratando de hacer el senador es salirse del fuero del Senado, es decir, dejar de ser senador y al pasar a ser ex senador no quedar bajo la égida y bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, donde él dice que tiene enemigos, sino quedar en la égida de la justicia ordinaria, es decir, de la fiscalía, donde los procesos se demoran más, donde quizás no haya tantos enemigos o donde quizás sencillamente las cosas se leen políticamente de mejor manera. Ojo que hay puntos de vista jurídicos que dice, incluso si el Congreso le acepta la renuncia al Senado, al actual senador Uribe, termina en todo caso quedando en la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos investigados se dan durante el periodo en que él es senador. Por lo tanto, todavía nos falta ver, y con esto termino el comentario para que ustedes se vayan preparando para todo lo que viene. Número 1, ¿le va a aceptar el Senado la renuncia al senador Uribe? ¿Sí o no? Todo el mundo diría, pues no, porque entonces lo mantiene dentro del Senado y se puede defender. Otra gente diría, pues sí, porque se va a salir de la justicia, a la justicia ordinaria y se sale de la Corte Suprema de Justicia. Vaya uno a saber qué papel van a jugar, por ejemplo, la U, Cambio Radical y demás. Segunda gran pregunta, ¿arranca aquí un episodio en el que haya una indagatoria formal en varias sesiones? Puede ser, pero pueden ser varias sesiones, al cabo de las cuales termine con medida de aseguramiento el expresidente Uribe. Vaya usted a saber. Por lo tanto, esto pone de a patas arriba el ajedrez político, mientras esperamos que se posesione el presidente Iván Duque, que ya perdería de esta manera, hipotéticamente, su principal alfil en el Congreso, que sería el expresidente Uribe. Toda una jugada y todo un revolcón político con el que arrancamos el día y el noticiero de hoy. Mira, Mauricio, rápidamente una pregunta acerca de esa conclusión final. ¿Qué tan duro podría llegar a ser ya en la práctica ese golpe para la bancada del Centro Democrático en el Congreso? Porque sin duda, si le aceptan la renuncia claramente al expresidente Uribe ahí en su curul en el Senado, estamos hablando del líder natural de la bancada, del senador más votado, de un Congreso dividido, de una oposición que es clarísimo que no va a ser benevolente con este nuevo gobierno. Paula, acuérdese que el gobierno no tiene mayorías garantizadas en este momento, armó una coalición para efectos de distribuir las mesas directivas de las dos corporaciones. En esa coalición terminó vinculándose la U y Cambio Radical. Si esa coalición se mantiene para efectos políticos, tiene aplanadora el gobierno, es decir, tiene mayorías garantizadas, pero no necesariamente se va a mantener esa coalición para efectos políticos. De hecho, si se llega a perder la figura del expresidente Uribe en el Senado porque terminan aceptándole la renuncia, yo creo que la U y Cambio Radical empiezan a envalentonarse para actuar como un bloque propio, sencillamente por algo que está inherente en su pregunta, o por lo menos es explícito en mi respuesta. Yo creo que una cosa es el Centro Democrático con el expresidente Uribe fungiendo como senador y otra totalmente distinta sin el expresidente Uribe dentro del Senado. Todo el mundo ha dicho, quiero ver los debates y las confrontaciones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. ¿Usted cree que hay mucha gente diciendo, quiero ver los debates entre Gustavo Petro y NN? No lo va a decir cualquiera, porque hay figuras importantes, pero hay también figuras que no son muy importantes dentro del Centro Democrático. Creo que cambiaría de manera muy profunda la composición y el peso específico de cada cual dentro del Senado de la República. Muy bien. Bueno, y en otro escenario, el Consejo Gremial le pidió al presidente Juan Manuel Santos que evite expedir regulaciones que no considera necesarias y que requieren de un mayor análisis antes de que entregue su cargo, y le propone que le deje al nuevo gobierno esa tarea, ya que deberá implementarlas.
A través de una carta, el Consejo Gremial destaca la labor del presidente Juan Manuel Santos, pero le manifiesta preocupación frente a la posible intención de expedir regulaciones que no tienen carácter de urgente y que consideran deberían ser revisadas por el nuevo gobierno. Entre los proyectos normativos que esperan sean analizados, hacen referencia al decreto que define el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Cogi, Huihua, Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. También dicen que es necesario revisar el proyecto que tiene por objeto regular el uso de la tierra relacionada con los recursos renovables y el ambiente en territorios adjudicados a comunidades negras, afrocolombianas o raizales. Llaman la atención por el protocolo de protesta social y dicen que debe ser protegida por las autoridades siempre que se realice de manera pacífica y evitar que las acciones lesionen derechos a los demás ciudadanos. Concluye el Consejo Gremial que si el nuevo gobierno las va a ejecutar, debería ser el responsable de su expedición. El presidente electo Iván Duque ratificó su apoyo a la consulta anticorrupción, esto luego de reuniones que tuvo hoy. También dio detalles del primer encuentro de ministros. Tras la reunión que tuvo el registrador nacional Juan Carlos Galindo, el presidente electo confirmó que su gobierno, una vez se posesione, respaldará la consulta que buscará ponerle freno a la corrupción el próximo 26 de agosto. El gobierno nacional, a partir del 7 de agosto, va a apoyar la consulta anticorrupción. Y también nosotros creemos que ese debe ser un mensaje para el país. Según Duque, su gobierno también adelantará acciones legislativas para evitar que los corruptos sigan haciendo de las suyas. Yo creo, por ejemplo, que limitar el número de periodos a no más de 3 periodos, que tengamos mayor transparencia en la rendición de cuentas, que nosotros podamos ampliar los pliegos tipos a otros sectores. A la par ratificó que la transparencia y el buen manejo de los recursos fueron algunas de las orientaciones que le dio a sus ministros en la primera reunión que tuvo con ellos ayer. Queremos hacer mucho énfasis en ser un gobierno orientado a resultados, en ser un gobierno con austeridad, que busque tener un Estado eficiente. Dijo que para cumplirle al país conformó un gabinete pluralista y también representado en el género femenino. Hemos cumplido esa promesa de un gabinete técnico, pero con sensibilidad social, de un gabinete que también tiene una buena representación regional, de un gabinete donde vamos a tener el 50% en cabeza de la mujer colombiana. El presidente anunció que próximamente comunicará al país las reformas electorales y políticas que impulsará su gobierno, dentro de las cuales se calcula está la reforma tributaria. La Alianza del Pacífico y Mercosur fijan la hoja de ruta para fortalecer la integración entre los dos bloques, mientras los empresarios destacan los desarrollos que podrían alcanzar las economías regionales en un momento en el que Estados Unidos crea dificultades con medidas proteccionistas. Los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico y de Mercosur firmaron una declaración conjunta para fortalecer los vínculos comerciales, económicos y sociales. Por el tamaño de sus economías, conformarían el grupo más representativo de América Latina y el Caribe. Juntos tienen el 79% de la población, el 85% del Producto Interno Bruto y el 88% de la inversión extranjera directa, según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El presidente Juan Manuel Santos dijo que en medio del nuevo orden mundial que va en contra del libre comercio, se puede sacar provecho de una cooperación multilateral regional. Nos reunimos para revisar los avances del último año y para seguir profundizando el cumplimiento de los objetivos de nuestra alianza, con especial énfasis en la visión de libre comercio, los principios de mercado abierto y el trabajo coordinado con el sector privado. Los empresarios reunidos en México ya habían tenido una cita en Bogotá y están convencidos de que la Alianza del Pacífico no solo es exitosa, sino que es la alternativa para que la región se fortalezca. Es el único proyecto de integración regional en donde el sector privado y el gobierno, a limón, casi como una alianza público-privada, han construido la alianza. No es que los empresarios acompañen el proceso, es que los empresarios son protagonistas del proceso. Analistas no dudan que es la opción ideal para crecer, pero llaman la atención porque va lenta. Es un buen proceso, está funcionando, pero creo que se podría aprovechar más. Digamos que al interior de la región sigue habiendo algunas trabas para, por ejemplo, para el tema particular de comercio, que tienen que ver con la infraestructura, con barreras no arancelarias, con trámites que todavía siguen siendo complicados. Por eso en Puerto Vallarta se habló hoy de la necesidad de fortalecer, pero también de expandir el bloque comercial. Y Mercosur y otras naciones como los países asociados, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, así como Ecuador y Corea, están a la expectativa de hacer parte de un grupo que pueda hacerle frente al creciente proteccionismo.
El diario ABC de España coincidió con la revelación de Red Más Noticias acerca de lo dicho por la ministra de Cultura, quien aseguró que la firma que ubicó el Galeón San José le puso condiciones al gobierno colombiano, pero además demostró que esta firma funciona en un paraíso fiscal, está casi quebrada y sus expertos están en entredicho. En su edición digital de hoy, el diario destaca el documento que reveló Red Más Noticias, en el que la ministra se refiere a las condiciones que le impusieron al gobierno colombiano. Pero adicionalmente cita una investigación propia de varios meses en la que logró determinar, tal como aparece en esta imagen, que la firma que quería sacar el galeón opera desde Islas Caimán, un paraíso fiscal. Además, según el periódico, el gobierno Santos estaba negociando con una firma prácticamente quebrada. Cuesta creer que Colombia haya confiado un proyecto tan costoso a una empresa como Maritime Archaeology Consultants, que declaró unos activos ridículos de 12.377 libras en abril de 2017 y se encontraba en pérdidas operativas por 1.485.816 libras en la misma fecha. A veces sostiene que quienes convencieron al gobierno Santos de fraguar el negocio no son más que cazatesoros. Carece de la experiencia, capacidad financiera y técnica para emprender un proyecto semejante, y que lo que hay detrás de un entramado en el que la parte visible es la compañía a la que el gobierno colombiano ha llamado originadora. Como si fuera poco, a veces logró determinar que 2 de los principales socios de la empresa fueron desmentidos por la Universidad de Oxford y por la UNESCO, entes en donde, según dijeron, habían trabajado. El director de la Facultad de Arqueología oxoniense, que en dicha universidad repudiaron sus métodos en 2000 y desde entonces no tiene ninguna relación con su departamento. Y la UNESCO exigió por escrito a la empresa Max que Manuel Almeida dejase de escribir en el currículum de su web que era profesor de UNESCO, porque nunca lo ha sido. El medio español señaló finalmente que la ministra de Cultura, Mariana Garcés, está muy molesta con su investigación. Antonio Rengifo, una de las voces más autorizadas del país en temas de patrimonio arqueológico, aseguró que la selección de la firma que recuperaría el Galeón San José se hizo prácticamente a dedo. Según Rengifo, el Ministerio de Cultura, entidad con la que ha discrepado públicamente, hizo una selección poco rigurosa de la firma que podría rescatar el galeón. Parece y lo que todo indica es que había un beneficiario que iba a ser designado a dedo, ¿no? Y como argumento sostiene que no había necesidad de recurrir a cazatesoros, porque a través de la Cancillería se podrían haber activado canales diplomáticos para que el rescate del galeón fuera un proyecto conjunto con otros países en llave como España, Francia o Estados Unidos. La diplomacia colombiana fue muy inactiva, de una pasividad total y absoluta, al no haber tratado de vincular otros estados en todo este proceso. Y aseguró que a pesar de que el proceso está detenido por ahora, el nuevo gobierno debe evaluar con lupa por qué se le deben reconocer ser millones de dólares a una firma que no sería la más idónea. Entonces que eso es asombroso, eso es insólito, que se proceda de esa forma, de manera que ahí había una irregularidad seria. Rengifo, quien hizo parte de un grupo interdisciplinario compuesto por expertos de varias universidades, cuestionó que en diferentes escenarios y oportunidades el gobierno no hubiera acogido las sugerencias que hicieron sobre el proceso. Y para hablar de este tema, saludamos aquí en nuestro estudio a Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien por supuesto ha estado al frente de varios temas relacionados con todo este proceso del Galeón en San José. Doctor Montenegro, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, veía usted que lo que tenemos allí es como una suerte de denuncias que vienen de distintos sectores acerca de todo lo que está pasando con el Galeón San José y lo que ha sido todo el proceso. Me gustaría empezar por preguntarle por una de ellas, y es si el gobierno, si usted en su cargo, en sus funciones, tenía conocimiento de los señalamientos que dicen ahora se le hace a esa firma que fue la encargada de ubicar el Galeón San José, y si es cierto que esa firma le puso condiciones al gobierno nacional. Sí, a mí me parece muy importante que esta discusión se esté dando, porque desde ayer pues, Red Noticias ha estado insistiendo en la posición que tiene España. Y sería muy importante, de todos modos, y agradezco la invitación, para señalar la posición de Colombia, que es exactamente la contraria. Porque la posición de España, como lo ha manifestado el ABC, y como ustedes han insistido de todos modos en resaltarlo, pues señala que los procedimientos que se adelantan en Colombia están fuera del ámbito legal y además estarían fuera del ámbito técnico. Y estas son cosas que corresponden a la posición de España, que tiene el interés de quedarse con el galeón. Esa situación, en cambio, ha sido respondida jurídicamente y normativamente, porque Colombia lo que ha venido haciendo en los últimos años es creando una legislación para que sea posible que el patrimonio colombiano, el patrimonio cultural sumergido, se quede en Colombia y no en manos de los españoles. Entonces, alrededor de eso, el ABC de España, además no es la posición española
completa, es la posición solamente de un diario específico que mantiene una posición con respecto a la propiedad del galeón, pues viene argumentando una serie de elementos que no están bien justificados. Entonces nos dice, hay un recibo de no sé qué que no corresponde, además no dice MAC por ninguna parte, el que ustedes acaban de presentar, que no sé muy bien qué relación directa tiene, excepto porque lo presentó el ABC, pero no es que el estudio económico nos lleve a pensar que ese dato que da el ABC, además hace varios meses, no fue ayer, corresponda con la realidad. Por otra parte, nos está diciendo el mismo ABC que hay un equipo técnico que no es suficiente y no está reconociendo lo que quiere decir el proceso de APP, que es vincular capitales privados para que sea posible desarrollar una actividad técnicamente compleja. Entonces, pues allí hay que matizar porque esa es la posición de España. Lo que ustedes han presentado, sin ninguna duda, la posición de España, pero la posición de Colombia es exactamente la contraria. Doctor Montenegro, ayer, antes que todo quiero hacer un acto de transparencia total con los televidentes. Hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe, lo decimos directamente. El director de este noticiero, Juan Lozano, cuando fue senador de la República, fue uno de quienes demandó ante la Corte Constitucional la ley de patrimonio sumergido. Por lo tanto, transparencia total con ustedes y ustedes saquen sus conclusiones de si esa condición de Juan Lozano termina determinando lo que pensamos aquí en la mesa. Saquen ustedes sus conclusiones. Yo quiero hacerle una pregunta de cosecha propia para dejar también claridad absoluta frente a los televidentes. Ayer estábamos analizando este caso y planteábamos dos grandes interrogantes que son los que han llevado, creemos nosotros, a que el tribunal esté evaluando, el Tribunal de Cundinamarca esté evaluando la acción popular para tratar de frenar este proceso y que haya llevado al gobierno además a detener el proceso por el momento. El primero de ellos tiene que ver un poco con una frase que usted decía, no queremos que este tesoro se quede en manos extranjeras, sino que se quede en Colombia. Pero alguien puede agregar en Colombia y en manos de los cazatesoros. La pregunta concreta y el interrogante concreto es, ¿no hay alguna manera de recuperar ese patrimonio sumergido que no implique involucrar a unos agentes privados a los cuales se les puede reconocer hasta el 50% de lo que encuentren? ¿No habría alguna manera, como dice la UNESCO, de agarrar todo y dejarlo en patrimonio colombiano, en museos, en objetos de investigación, sin necesidad de entregarle parte a unos cazatesoros? Y llamémoslos así porque directamente se pueden entender así. Hay varias partes dentro de su pregunta, comenzando por la primera, y es, hay una demanda que se hizo en su momento de la ley y fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucional, quien declaró exequible la ley. Entonces, la ley es el marco jurídico que permite una forma de contratación específica. Esa discusión en la ley, efectivamente, el senador Juan Lozano la perdió en su momento y la Corte la declaró exequible. Entonces, los procedimientos públicos en Colombia se enmarcan en la ley y más allá, digamos, de las distintas figuras que se pudiesen crear en los últimos 310 años, en donde no existía el San José porque estaba ausente, perdido y lejano de cualquier dominio, hoy en día, en cambio, no es la situación. Hoy lo que tenemos es un barco reconocido, ¿no? un pecio identificado que para poder intervenirlo es necesario invertir una cantidad de millones de dólares que solamente pueden ser asociados a este proceso de investigación en la medida en que una APP logre su objetivo. Estamos diciendo los 70 millones de dólares necesarios para desarrollar esto están bien por fuera de las propuestas que nos hayan dado algunos entes académicos o algunas instituciones internacionales. Es decir, al no existir plata, la manera, dentro del presupuesto nacional, la manera razonable de sacar este tesoro terminaba siendo ese recurso de una alianza público-privada. Sobre todo porque la ley lo dice, no solamente razonable en términos presupuestales, sino además legales. Muy bien, pues doctor Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, le damos las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Como lo decía Mauricio y lo reiteramos, escuchamos todas las voces para que ustedes, los televidentes, saquen sus conclusiones. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Y nos concentramos ahora en Bogotá porque en el próximo cumpleaños de Bogotá se dará apertura a la licitación para la primera línea del metro de la capital. El anuncio lo hizo el alcalde Enrique Peñalosa, quien además reiteró que ese día estarán los presidentes saliente y entrante Juan Manuel Santos e Iván Duque, respaldando el inicio formal del proceso. De acuerdo con el cronograma, las obras comenzarán en el segundo semestre de este año. La primera línea del metro tendrá 18 o 16 mejor estaciones.
Gas Natural demandó a Colombia por 1.660 millones de dólares por la intervención de Electricaribe debido a problemas financieros. Según reportes radiales, se trata de una demanda interpuesta en tribunales de arbitramiento del 15 de junio pasado. Esta decisión se conoce luego de que el Consejo de Política Económica y Social autorizara a la nación a darle una garantía a Electricaribe por 730.000 millones de pesos para mejorar su operación. Regresamos y hablamos ahora, como lo anunciábamos, de la difícil situación en Grecia. Las altas temperaturas allí causaron incendios alrededor de Atenas que los bomberos no han podido controlar. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 74 personas y más de 200 heridos. Parecía como si Hefesto, el dios griego del fuego, se hubiera pronunciado. Una gran nube de humo cubrió el Partenón, el templo de los dioses griegos ubicado en la Acrópolis en lo más alto de Atenas. En la región de Quineta, a poco más de 50 kilómetros de la capital griega, la escena se asemeja al apocalipsis. Miles de hectáreas de bosque ardiendo en llamas, producto de las altas temperaturas del verano europeo. Cerca de 600 bomberos luchando contra el fuego que se niega a ser extinguido y se propaga con rapidez hacia zonas urbanizadas, acabando con casas, edificios y carros. Algunos lograron escapar del fuego, mientras atrás quedaban otros que fueron alcanzados por las llamas. La persona que estaba justo detrás mío cuando manejaba por la vía principal no lo logró. El fuego lo capturó y lo derritió. Así como para algunos hubo esperanza de escapar, y mientras unos lo lograban, otros quedaban calcinados en el camino por cuenta de los incendios, un grupo de 26 personas, como si supieran lo que les deparaba el futuro, se abrazaron entre ellos. Probablemente eran amigos o familia que intentaban protegerse entre ellos, abrazándose los unos a los otros. Grecia está de luto. Más de 70 personas murieron y otras 200 resultaron heridas tras los apocalípticos incendios que siguen propagándose alrededor de Atenas. Las autoridades peruanas investigan las causas de dos explosiones ocurridas en una clínica de Lima que dejaron a 20 personas heridas. La policía de la capital peruana informó que un hombre dejó abandonadas 2 mochilas con material explosivo en los sótanos de la clínica Ricardo Palma, ubicada en el sector conocido como San Isidro, por lo que podría tratarse de un ataque terrorista. Las autoridades reportaron que el sospechoso es el herido más grave y que permanece internado en la sala de urgencias del sitio en donde ocurrió el incidente. Un equipo periodístico de Fox Sports fue agredido mientras transmitía un incidente a las afueras de la sede de la Universidad de Chile en Santiago. El periodista Gonzalo Quiroz y su camarógrafo fueron increpados y posteriormente golpeados por un grupo de personas quienes se encontraban allí en el sitio. La agresión ocurrió durante el cubrimiento de un incidente en el que presuntos hinchas de la Universidad de Chile fueron atacados a tiros por desconocidos. 4 personas resultaron heridas. Y pasemos ahora a noticias más amables porque inició Colombia Moda 2018, la feria textil más grande del país. Y por supuesto, allí se encuentra nuestro enviado especial y colega de la revista 15 Minutos, Carlos Garzón, tiene todos los detalles de esta gran apertura. Carlos, adelante. Así es, Paola, muy buenas noches. Pues déjenme contarles que Redman Noticias ha llegado hasta la ciudad de Medellín para el cubrimiento especial de Colombia Moda 2018. Quiero contarles que anoche se llevó a cabo la pasarela inaugural con el diseñador español Custo Barcelona, donde demostró en sus pasarelas prendas completamente colombianas. Prendas 100% hechas en Colombia, impulsando la industria textil del país. Destacan la mano de obra, el talento artesanal y propuestas conectadas con la sostenibilidad durante la pasarela de Architect by Custo Barcelona. Fue lo que se vio anoche durante la inauguración de Colombia Moda 2018. Looks hechos con técnicas renovadas, combinación de colores, mezcla de formas y grabados, junto a composiciones innovadoras, resaltaron en la pasarela inaugural de Colombia Moda 2018. Y el momento más vibrante del día fue la rueda de prensa del cantante colombiano J Balvin, que ahora se estrena como diseñador. El intérprete de Mi Gente le contó a la prensa algunos detalles de lo que veremos esta noche en su pasarela. La moda y la música son dos de las razones que ponen a vibrar al cantante paisa J Balvin, el exponente urbano musical más importante del momento, que ahora se une con una reconocida empresa colombiana para resaltar la identidad de cada persona. Estamos teniendo un impacto cultural
Y más allá del impacto cultural, obviamente eso influye en lo que es la moda y la forma de que hablas de tu personalidad sin tener que abrir tu boca. Yo creo que eso es por medio de la moda. Las diferentes gamas de colores, los estampados alusivos a su más reciente álbum y por supuesto el sello personal que le impuso el cantante a sus prendas y que esta noche durante la pasarela se darán a conocer, son algunos de los detalles de esta colección. Es una colección que yo me pongo, o sea, no es algo como que yo lo hice solamente para los demás, sino que yo me siento cómodo poniéndomela, si no, pues no tendría sentido, no sería genuino. Queda claro que J Balvin sigue en la cima del éxito, no solo en el campo musical, sino que ahora también espera hacerlo en el mundo de la moda. Por el momento esa es toda la información desde la ciudad de Medellín en la feria de moda más importante del país, Colombia Moda 2018. Mañana, más información aquí desde la ciudad de la eterna primavera. Gracias, Carlos. Estaremos atentos a esa información. Y del 26 de julio al 1 de agosto, en 215 salas de diferentes municipios de Colombia se van a encender las pantallas para ver el cine que somos. Adelfa Martínez, ella es directora de cinematografía del Ministerio de Cultura, nos cuenta más sobre esta Semana del Cine Colombiano. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bien, buenas noches, Paula. Bueno, esta 7ª edición de la Semana del Cine Colombiano va a tener 60 películas que vamos a exhibir en 215 municipios, son 2.000 proyecciones. Nos sentimos realmente muy orgullosos porque es que llegar ya en esta Semana del Cine Colombiano con 60 películas, cuando antes de la ley de cine producíamos solo 3 películas, estrenamos en el año, pues realmente es algo que nos enorgullece, que realmente nos permite dar a conocer a través de la Semana del Cine esta producción que solo se estrena en las salas de cine comerciales del país y que estamos llegando justamente más allá de ese 6% de municipios que tienen salas de cine para que el público colombiano disfrute de la producción colombiana. Adelfa, como dice el chiste, mucha información. Vamos por partes, vamos por partes. 60 películas que corresponden a 2 años solamente de estrenos colombianos, 2016 y 2017. Exacto. Eso quiere decir que al año más de 30 películas colombianas, lo cual es un logro. La conozco a ustedes de la época en que estaba saliendo la ley del cine y se hacían 3 películas colombianas al año. Pero segunda información importantísima, ¿en cuántos municipios? 215 municipios. 200, la quinta parte, entre la cuarta y la quinta parte de los municipios del país. Exacto. ¿Y cómo van a ser funciones públicas, en plazas, en teatros, gratuitas? Porque la gente empieza a planillarse. Sí, tenemos 129 socios en todo el país. Estamos hablando de las universidades, de las bibliotecas públicas, de los festivales de cine, del circuito alterno de las cinematecas que tenemos en Colombia. ¿Gratuito o no gratuito? Es gratuito, absolutamente gratuito. Y vamos a tener además unas funciones al aire libre en gran formato, en donde nos vamos a tomar los departamentos de Sucre, Tolima y Boyacá. ¿Qué quiere decir tomarse esos departamentos? Quiere decir que vamos a estar en muchos municipios con funciones al aire libre, en lugares donde no ha llegado el cine. El municipio colombiano. más complejo al cual van a llegar, más difícil de colocar todo, las pantallas, la gente, toda la logística. Bueno, pues vamos a llegar a municipios remotos como en Sucre, en Los Palmitos, Morroa, que son de verdad municipios por allá, bien adentro de Colombia, en donde es difícil el acceso. Adelfa, y vamos entonces al tema de las películas. Ya dijimos 215 municipios, 2.000 producciones, 60 películas. ¿Cómo las eligen? ¿Cuál fue el criterio? ¿Ganadoras de algunos festivales, las primeras que se van a proyectar? ¿Cómo va a ser esa organización? No, mira, son las películas que se presentaron en las salas de cine del país, solamente en las salas de cine, y son todas las películas colombianas que se exhibieron en los últimos 2 años. Ahí vamos a tener la diversidad de películas que están produciendo hoy en día nuestros cineastas, nuestros jóvenes cinematografistas que están llegando con sus películas a los festivales de cine del mundo. Pero no hay una curaduría específica, están todas las películas que se dieron sus derechos para esta gran muestra, que es un festival, el festival más grande de Colombia. Y aquí podríamos hablar de cada una de, no les he visto las 60 pero sí la mayoría. Pero se ha visto 59, estoy segura. Es mi otro de mis oficios. Pero estrenan o inauguran con Jericó, El infinito vuelo de los días, una película
súper recomendada, una película que recupera esos retratos de sociedades que ya prácticamente no existen en el país, sociedades, en primer lugar, siguiendo a un grupo de mujeres, en segundo lugar, en una población entrañable, Jericó, imagínense ustedes, pero fuera de eso, que pasó para mucha gente inadvertida. Cuando uno les decía, ya vio Jericó, no, las que habían quitado hace 2 semanas, oportunidades únicas de ver películas que todo el mundo ha oído mencionar, pero que nunca las alcanzaron a ver. Sí, efectivamente, Mauricio, es la oportunidad de ponerse al día, ponerse al día con todas estas películas que la gente no alcanzó a verse. Y sí, y vamos a estrenar con Jericó esta película dirigida por una mujer, por Catalina Mesa, un documental, una de las películas que tuvo de verdad mucha acogida. Por ser documental, además hizo un público muy interesante para hacer documental en las salas, y es lo que tú dices, se convierte de verdad en un patrimonio, una memoria importante del país. Una película de mujeres para mujeres. Solo para decirle a Paola, ¿dónde puede la gente ubicar la programación? Justamente, quiero que la gente ya empiece a programarse, además porque seguramente tendrán inquietudes sobre lo que pueden ver. Bueno, pueden consultar toda la programación en la página del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, y pueden además votar por su película favorita en el micrositio del Tiempo, El Cine que Somos. Bueno. Numeral El Cine que Somos. Adelfa, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y antes del cierre, mucha atención, que el presidente electo Iván Duque acaba de pronunciarse sobre la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado. Esto fue lo que dijo. Una declaración, no más. ¿Me dicen cuándo, muchachos? Cuando quieran. Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerán. Bien, y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.